Y seguimos aquí en nuestro programa Asignatura Política, ahora con la presencia del Padre Antonio Rodríguez, de la parroquia La Transfiguración del Señor, que viene a hablarnos en relación al significado que tiene esta Semana Mayor, la Semana Santa. Saludos, buenos días a todos. Gracias por la invitación a su programa. Y bueno, la idea es esa, poder compartir con ustedes algunas experiencias y realidades propias de la Semana Santa que a veces se ha malinterpretado, otras veces se ha tergiversado por la misma diversidad a veces de la comprensión de la misma y a veces eso crea confusión entre uno mismo, los fieles y las personas en ese sentido. Y en vez de ver una Semana Santa tenemos una semana de desgracia, que es complicado. Padre, ¿por qué viene la Semana Santa? ¿Por qué le llaman la Semana Mayor? ¿Dónde se estableció eso? ¿Cómo se estableció? ¿Por qué se estableció? ¿Y por qué la Iglesia Católica, dentro de las demás iglesias, es que se arraiga más a esta fecha? Sí, lo primero que hay que saber es que históricamente sabe que la fe católica, la religión católica, se hizo religión del Estado, del imperio, con Constantino en el 315, y entonces de ahí en adelante comenzará, como es la religión del Estado, del imperio, comenzará entonces a tomar carta en muchas situaciones. Entonces, históricamente, la Semana Santa, o sea, lo que tenemos Semana Santa, no la teníamos como la tenemos estructurada ahora. Lo que teníamos era que como la iglesia en la Pascua, la iglesia es post-pascual, es decir, lo central de nuestra fe no es la pasión ni la muerte, sino la Pascua. Entonces, esa Pascua, porque los mismos discípulos del Señor recibieron la fe post-pascual, aunque tuvieron antes en la preparación, pero es la Pascua el detonante de toda la situación de la fe cristiana. El anuncio de los discípulos comenzará con Pentecostés y cuando venga el Señor resucitado. Esto se tenía apenas 3 días, una preparación de 3 días como vivencia de los cristianos. Posteriormente se irá aumentando la preparación como es el misterio central y se llevará una semana, luego después a 40 días, que es como la tenemos ahora, la cuaresma, lo que nosotros llamamos cuaresma, iniciando el miércoles de ceniza para culminar específicamente el miércoles santo. Entonces, lo de la Semana Santa o Semana Mayor no es más que un tiempo un poco más intenso para la oración, así lo establece incluso este manual que tengo aquí. La Semana Santa, tomada en su totalidad de días, 7 días, constituye la celebración culminante de todo el año litúrgico. Por eso es el centro de la realidad de nuestra fe. En ella se conmemora los acontecimientos capitales del misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia lo que intenta, por ser Semana Mayor, tiene que dársele una connotación un poco más fuerte, y por eso se le llama Semana Santa, Semana Mayor, cuya realidad es intensificar los momentos de oración para vivir aquellos acontecimientos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de el Señor Jesucristo. No sé si le pude responder. Sí, me parece que sí. Padre, y si yo dejo de comer carne, por ejemplo, a nosotros, sobre todo a los católicos, antes nos decían, bueno, que en Viernes Santo, en el campo normalmente viene Viernes Santo, en los pueblos, en las grandes ciudades, toman miércoles, viernes, que no se puede comer carne porque eso es pecado, porque eso es pecado. Y es verdad, Padre. Tenemos que ver las raíces, porque hay que ver lo de las raíces. O sea, la cuaresma es un tiempo para abstenerse de cosas, de lo que nos gusta. La carne es una de las cosas que nunca falta en la comida y que en los primeros siglos era lo más costoso. No todo el mundo podía comer carne, podía acceder a la carne. Entonces era una manera de mantener la abstinencia de frente a. El comer o no comer, eso no constituye pecado, es una manera de abstenerse. Ahora, si yo, por ejemplo, he hecho una penitencia de decir, no voy a comer carne,
el hecho de comer carne, estoy irrumpiendo una penitencia que he hecho, pero la he hecho yo, no la he hecho usted. Entonces, por eso se ha quedado en la tradición y los mayores, cuando son tan arraigados a la tradición, que la dan por verídico, incluso a los hijos, a los nietos, sin explicarle el contexto de dónde viene, era más fácil, a lo mejor porque no tenían las condiciones propias del lenguaje, era más fácil decir, eso es pecado. Todavía está el concepto, no haga eso, que es malo, eso es pecado, no se puede hablar aquello. No es que no se pueda hablar o que no se pueda una cosa u otra, hay que ver el contexto que hay en el fondo. Entonces, como papá y mamá o nuestros abuelos no estuvieron dotados de los conocimientos adecuados, la asumieron así. Pero no es que si en la así. nevera lo único que hay un mulito y yo no tengo nada que comer, no es que es pecado, ¿verdad, padre? No es pecado. Incluso el Santo Padre lo ha dicho, si tienen que comerse la carne, cómansela, pero dejen de obrar, dejen de hacer las obras del pecado. La mayor penitencia que yo tengo que hacer es dejar de hacer el pecado. Pachá. Es eso, no es otra cosa, porque no se está determinado en una realidad. Vuelvo y les reitero, hay un contexto histórico en la que por una situación era lo que se ofrecía como sacrificio. Era caro. Porque, por ejemplo, tú podrías comparar, tú dices, entre una carne, ¿qué es más caro? ¿La carne o el bacalao? ¿La carne o el pescado? El pescado es más caro. El bacalao es más caro. Están compitiendo lo ahora que- en precio. de lo que se Ahora trata- están compitiendo en De precio. lo que se trata entonces, deja el veneno político. De lo que se trata entonces, padre, es hacer el sacrificio. Hacer de el aquello sacrificio. que, Exacto. quizás en este caso, hablando del el tema de la comida, de aquello que más te guste. Yo decía, por Claro. ejemplo, padre, cuando yo era niña, mi mamá sigue mucho esto del tema de la comida y el tiempo de Cuaresma. Yo no sé lo que tú haces. Yo siempre he sido una niña rebelde, déjeme decirle. Muy Ah. bonita gente, pero rebelde. Y yo le decía, yo no sé por qué que tú no cocinas carne, porque a mí no me gusta la carne. Entonces, si yo tengo pecado, no se me van a borrar. Yo vivía muy Claro. insistentemente con el tema pecado porque yo era medio traviesa. Usted sabe que a uno lo quería decir que si tú te portas mal, que un pecadito, que hay que confesarse y todo eso. Yo voy a seguir con mi pecado porque a mí no me gusta la carne. Tú no estás haciendo nada si tú no. Y ella siempre decía, muchacha, tranquila, pero no había esa explicación No. de que realmente ese es el sacrificio, Sí. aquello que te puede sacar del carril de la presencia de Dios. Es así, es ver qué es por ejemplo, yo podría ser enfermo con los dulces, o podría ser Exacto. enfermo con la cerveza, o con el whisky, o con el Como el vino. amigo aquí, Como el Pachá. El que Pachá. le encantan las fiestas, Lo obligamos le encanta para que el se alcohol. quedara aquí. Entonces, una forma de él limpiarse, o sea, de Claro. limpiarse. Sí, es dejar por lo menos un tiempo de Daniela. dejar de hacer ese tipo de cosas. Y así puede entrar al reino de los cielos el día que Dios Pues lo te has llame. metido en medio, Pachá, mira, Padre. El reino de los cielos. No sé si Daniela quería Yo decir le algo quiero más. hacer Yo una quería pregunta. hacer una sí, pregunta, sí, por padre, ahí. en relación a otras religiones Ujú. que dicen que la Pascua viene siendo como un pacto entre los discípulos y Jesús, o sea, donde Él le ofrece tanto su sangre como su cuerpo para la salvación eterna. Y en la religión católica, la Pascua se celebra tanto como el nacimiento, como la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué tan desierto hay en todo eso? Cuando otras religiones dicen que en realidad no se celebra la muerte, ni la resurrección, ni el nacimiento, sino un pacto entre los discípulos y Jesús para la salvación. Son diferentes interpretaciones del contexto, porque hay que ver incluso la etimología de la palabra Pascua, del hebreo perjet, que significa paso. Lo que significa es paso de un estado a otro, de una realidad a otra. La primera Pascua la vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El paso por el Mar Rojo es una Pascua y nosotros lo recordamos en la liturgia del Jueves Santo. Ese paso del Mar Rojo, la liberación, el paso de un estado de esclavitud a un estado libre para vivir en la voluntad del Señor, en el caso del Antiguo Testamento. Pues
Si nosotros leemos los textos, sobre todo el texto de mañana, de la liturgia de mañana, que, bueno, por razones no lo voy a leer, pero está contenido aquí, va a hacer alusión a esa Pascua. Yo he deseado comer esta Pascua con ustedes, dice Jesús. ¿Qué Pascua? La Pascua judía. Entonces la Pascua judía tenía unos elementos propios para la celebración, porque el pueblo la celebración, el pueblo la celebraba, y eso era tajante, porque era un acontecimiento único de Dios sobre el pueblo de Israel. Jesús la celebró y la enarboló a otro sentido mucho mayor, porque tomó elementos propios para la comida, el pan, el vino. Entonces, ¿dónde está la significación? Con aquellas palabras consacratorias, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y luego el pueblo dice, háganlo esto en conmemoración mía. Háganlo, no como un memorial, no como un recuerdo, sino como una actualización de este momento que yo tengo con ustedes. Porque podríamos utilizar, cuando escuchamos la palabra conmemoración, podríamos decir que es una memoria. No es una memoria, es una actualización. Cuando uno escucha una palabra hay que ver el significado del contexto de esa palabra para poder hacerlo. Entonces, tras la celebración de la Pascua acontece lo que es la pasión. Cuentan los evangelios sinópticos, como también Juan, fue al Monte de los Olivos, lo apresaron, lo llevaron, lo mataron. Y todo ocurrió el Viernes Santo, como lo establece la tradición, a eso de las 3 de la tarde, lo que se denomina la hora de nona, porque también fue como tan aprisa lo de la pasión, porque se acercaba el sábado, y el sábado para los judíos era el momento sagrado, no se podía tener nada. Entonces todo aconteció en ese lapso de tiempo, jueves, viernes y sábado. Entonces, el sábado es el día de los judíos. Sin embargo, aparece el domingo con la connotación. Si Jesucristo muere el jueves, el viernes, el domingo es la resurrección. Es el momento del paso, de la muerte a la vida. Por eso la Pascua nuestra no tiene que ver con la connotación que le quiera dar, sino con ese momento de agonía, incluso no solamente de Cristo, sino de los discípulos, porque han perdido la esperanza que tenían. Entonces ese paso que se convirtió en una desesperanza, en una desilusión, se convierte en una gloria, porque lo han visto resucitar. Y esa resurrección es la que nosotros mantenemos ahora, porque no nos hemos quedado en la Pascua judía, nos hemos quedado en aquello que nos devolvió la esperanza cuando los discípulos se vieron sin esperanza. Ha muerto aquel que nos ha guiado, aquel que venía a liberarnos, aquel que venía a anunciar el reino de los cielos. Entonces, por eso nosotros vamos en esa visión. El contexto en lo que lo dicen es incluso a veces, si se dan cuenta, es incluso hasta a veces para diferir de uno mismo, para diferir, porque cuando yo quiero tener mi propia esencia y yo tomo de la tuya, yo me distancio de ti y pongo la mía. Exacto. Hago mi propio planteamiento, es lo que se da mayormente. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tanto la muerte como la resurrección y la cena de la Pascua sucedieron la misma semana, o sea, sí, todo eso sucedió ahí. Sucedió. Entonces, cada religión entiende. Sucedió, es así. Yo le tengo una pregunta al padre. Hace unos 3 días se dio una situación que desde el gobierno se le prohíbe a los gagás de San Francisco, San Pedro de Macorís, ¿sí? San Pedro, se les prohibió manifestarse. Algunos escuché también desde el propio gobierno decir que era una limitación a la cultura, libre expresión y a la cultura propia de esa provincia incluso. Nosotros para acá, para el Cibao, no sabemos mucho de Gagá, sabemos que existe. Pero no sabemos mucho. Mi caso propio, yo a veces a las cosas que parecieran no estar muy claras, eso es Soraya, que no están muy claras en términos religiosos. No soy religiosa, padre, pero sí soy una mujer de mucha fe. Y el Señor me ha demostrado que siempre anda un paso delante de mí, limpiándome el camino. Pero a veces tengo mis fallas que hasta dejo de ir a la iglesia y todo. No soy religiosa, soy creyente. Pero entonces yo tengo mucho miedo como de que esas
cosas que uno no conoce mucho, como el tema de los gagá, uno no lo investiga. Yo peco de ignorante con el tema de los gagá. Yo lo veo que bailan y hasta que bailan chulo, pero de ahí para allá como que no sé muchísimo de eso. A mí me gustaría saber, en términos de religiosidad, de creencias, ¿cuál es la explicación que se le puede dar para que se le prohíba a un tipo de cultura que parece propio de esta provincia, que se le prohíba hacer esto? Mi familia viene de Cabral, Barahona, y allá en Semana Santa celebran las cachúas de Cabral como si fuera el carnaval. Las cachúas. Y es algo religioso inclusive, porque se celebra la resurrección, la muerte de Cristo con las cachúas. Es un espectáculo, inclusive para mí es un espectáculo. Desfilan como con carrozas y al final cierran, quedan repicando los fuetes en el cementerio. Celebran al otro día la resurrección, el domingo, y es cultural, religioso, y es hermoso. Yo conozco eso porque mi familia viene de ahí. Pero ¿qué pudiera ser que se prohíba que los gagás salieran a hacer lo que se dice? Yo leí que siempre lo hacen, ¿no? No tenía idea para esta fecha. ¿Cuándo suelen hacerlo? Ubícame porque también estoy ignorante. Bueno, lo iban a hacer ahora, en Semana Santa. Pero, ¿qué? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Qué después? No, parece que ellos hacen toda una celebración durante la semana y se les prohibió. Sí, bueno, esas son cosas, por ejemplo, que tendríamos que verlas. El documento de Puebla de la Conferencia Latinoamericana habla de la inculturación del Evangelio, llevar el Evangelio a la cultura, porque culturalmente no hay cultura ni pobre ni rica, sino que todo tiene su esencia. A veces los elementos de la cultura se mezclan con otras cosas, de supersticiones por debajo, o posiblemente algún tipo de corrupción por debajo, y sobre todo mi percepción es en función a que el asunto de la Semana Santa, como es el caso que creo que me están preguntando, el asunto de los gagá, como esto está metido en la cultura, llama más la atención incluso a las personas, va matando el espíritu de la Semana Santa. E incluso podría llevarnos a mí como cristiano, ahorita hablábamos de la poca formación, podríamos llevarme, pensar que la Semana Santa es la estructura del gagá, es la estructura del gagá. No es que se tenga miedo a que se pierda la esencia de la Semana Santa, sino que se tergiverse el contenido exacto con la que ha sido estructurada la semana, porque es una semana para la oración, como les decía, por ejemplo, hace unos minutos aquí, de este libro que nosotros solemos utilizar. Lo esencial de la Semana Santa es una celebración sacramental, el bautismo, la Eucaristía, que es el centro de la vigilia pascual y la meta de todo el triduo sacro de la Cuaresma. Es ahí. Entonces, ese espíritu de la celebración unida a esa intensidad de la oración, de la meditación y aquello, es lo que va a tergiversar. Entonces, ¿cómo decir? Hay cosas que nosotros, por ejemplo, el programa que tenemos aquí, tiene una finalidad el programa. Automáticamente le demos otra finalidad o le inyectemos para innovar otra finalidad, perderíamos la esencia. Entonces, eso podría traer a tergiversaciones propias en la realidad, porque se va haciendo. Por ejemplo, yo soy de Navarrete, que ustedes conocen el pueblo. En Navarrete se tiene la cultura de que el domingo santo se tiene la quema del Judas, el domingo santo. Y creo que ahí inician también las manifestaciones del carnaval. Pero ellos lo tienen ya al salir todo el proceso de la Semana Santa. Entonces, lo que habría que evaluar la situación de la realidad, porque es como que yo aprovecho lo tuyo para yo montarme yo, entonces tergiverso lo tuyo para quedarme yo. Entonces, creo que también es un asunto de aprender cómo a respetarnos. Si este es su programa, no puedo yo venir a infringir con mis ideas o mis cosas. Creo que por ahí es más o menos la situación. Mire, yo comparto muy bien su opinión, usted que lo detalla también, porque usted sabe que nosotros la gente de campo, yo me considero cabraleña, aunque nací, me crié aquí. Siempre en Semana Santa
acostumbramos a ir, este año lo vamos a ir por situaciones en la casa de salud de mi madre, acostumbramos a ir y hubo un momento que un sacerdote de allá del pueblo dijo, aquí se ha perdido la Semana Santa, aquí la gente nada más viene a gozar. Y es una tradición de cuando mis padres eran niños. Y ese señor tuvo que insistir, y hay que agradecérselo, se metió de cabeza en el pueblo, en la tradición de Semana Santa, rescatarla sin quitarle al pueblo esa combinación que ellos habían hecho de 100 años atrás, de una celebración mítico-religiosa carnavalesca. No te la quito, pero las misas, el horario de hasta de beber, a sentarse en el parque que se da, y de la música, hoy no hay música, mañana no hay música, hoy lo que hay iglesia, hoy, mañana, pasado es resurrección, una misa de resurrección, y después usted va y fuetea. Sí, porque la idea es por qué mezclar, si pueden funcionar ambas cosas por separadas. Señores, estamos conversando con el padre Antonio Rodríguez, aquí en Asignatura Política, hoy miércoles santo. Padre, Judas Cariotis, para mí, yo soy un fiel admirador de todas las películas de la resurrección. Yo me tomo la Semana Santa para leer mucho, de todos diversos libros, pero nunca me pierdo las películas de Moisés, de la resurrección de Cristo, la muerte y pasión, exactamente. Y yo la analizo, ya luego cuando ya he tenido una edad que me permite ver los diferentes contextos, y yo analizo el personaje de Judas, y yo digo, pero Judas no es lo que han querido vender en la sociedad. Estaba escrito en la Biblia, lo dijo Jesús cuando estaban cenando. Tú me vas a traicionar. Lo dijo Jesús. O sea, estaba destinado, era su destino hacer eso, como era el destino de Pablo negarlo, porque era su destino. De Pedro, Ahora Pedro, bien, Pedro, perdón, como era el destino de Pedro negarlo. Era su destino porque Jesús, porque Dios así lo quiso. Es lo que yo interpreto. Pero no han metido en la cabeza que Judas fue malo. O sea, que tú veas a Judas como un sacrificio. Yo entiendo que yo veo a Judas, y ahí yo quiero que el padre le aclare a toda la asignatura política, que si Judas en sí, la iglesia lo ve como un traidor o que simplemente cumplió el propósito de la palabra de Dios en ese momento, porque a mi entender, el único pecado de Judas fue quitarse la vida porque se arrepintió. Luego yo no vi otro pecado porque así estaba predestinado según la Biblia, según las palabras del Señor. Y yo quiero que usted me aclare eso. Solo preguntarte. Padre, ningún papá le pone a su hijo Judas. Solo preguntarte. Exactamente, porque óyeme, porque, pobre sí, Judas. Vamos a ver, solo preguntarte. ¿Leíste la obra de Juan Bosch? Sí, Judas el Iscariote, el gran calumniado, desde luego. Una hermosura, sí. Literalmente claro, una hermosura. Literalmente, una de las mejores obras. Trabajada, un trabajo enorme que hizo Juan Bosch. Sí. Creo que merece todo el Judas el Iscariote, el gran calumniado, claro. Una de las mejores obras de Juan Bosch. Porque meterse en una cultura hebrea, investigarla y tomarla e incluso jugar con los mismos textos bíblicos, creo que lo hizo muy bien. Sí. Yo lo considero así. Todo va a estar con el concepto que se le demos, por el concepto que le demos. Y por eso te preguntaba por la obra de Juan Bosch, porque Juan Bosch lo defiende muy bien, y lo hace bien Juan Bosch, lo hace bien. El asunto está, y ayer lo estuvimos viendo en el Evangelio de Juan, en la lectura de ayer. Ya los evangelistas le dan el apelativo el traidor, Judas el traidor. Como dice Soraya, nadie le pone Judas a un hijo padre. Judas el traidor. Hay que tener cuenta, y yo no me atrevo, no me atrevo a hablar de lo que decía usted ahorita, la predestinación, porque no es el concepto adecuado para nosotros. O sea, nadie está predestinado a una condenación.
porque entonces no habría uso de libertad. Si yo estoy predestinado a ser cura, no pude ser otra cosa. Pero que Jesús no se lo ser. dijo, Padre, en la Entonces, cena, entonces él estaba predestinado a eso. Entonces, no, pero es el concepto cuando lo utilizamos. Ah, ok, Es el perfecto, concepto de perfecto, predestinación, lo que quiero decir. Ok, Entonces, O sí, quizás lo dijo por el accionar de Judas. O sea, sí, según el comportamiento que Judas iba teniendo en esos días. algunos tenía por algún lugar tenía que llegar la traición. Pero Por algún ahí, lugar entonces tenía que Judas llegar no la es malo, traición. Padre. Un Es la realidad. instrumento. Por algún lugar, pero hay un elemento bellísimo en la liturgia de ayer. Ahora que tú me dices esto, hay un elemento bellísimo en la liturgia de ayer del Evangelio de Juan, que Jesucristo le dice a los discípulos, uno me va a entregar. Y dice Juan en la lectura de ayer, Mateo le hace la seña a Juan, el discípulo amado, como se le reconoce, y le dice, pregúntale a ver quién es de nosotros, porque la curiosidad, ¿cómo va a ser si nosotros somos amigos? ¿Cómo va a ser que de aquí salga el uno que vaya a ¿Quién te va a traicionar? entregar? El que lo ve. Entonces, dice Juan, porque uno escucha lo que yo quiero es ver si me logro dar a entender, uno escucha el comentario y lo da por verídico, pero hay que ver cómo la Sagrada Escritura utiliza minuciosamente las palabras, porque dice, aquel a quien yo le dé el pedazo de pan untado, y dice que le pasó a Judas el pedazo de pan untado, y después dice Juan en el Evangelio de ayer, y detrás del pan entró en Judas Satanás. Así mismo lo dice. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente en la noche. ¿A dónde que está? Aquí está. Pero si se lo hubieran dado a Pedro, Padre, también, entonces hubiese sido Sí. Pedro y no Judas. No, pero es la expresión. Detrás del pan, esta es la expresión. Si nosotros vemos la expresión, detrás del pan entró en él Satanás. Y yo aprovecho cuando aparecen estos elementos que parecen muy... Yo he dicho, miren, tengan cuenta, porque incluso de mí siendo yo cura, detrás del pan, de mí siendo yo cura, recibiendo la Eucaristía o la palabra, puede entrar Satanás. Nosotros no podemos creernos seguros que porque recibimos la Eucaristía o vamos a misa o estamos leyendo la palabra o soy de oración, no puede entrar detrás de mí Satanás. No puede entrar. Entonces Judas fue un instrumento no de Dios, sino de Satanás. Es ahí donde está la situación. Se dejó utilizar. Nosotros nos dejamos utilizar también. De diferentes modos nos dejamos utilizar. Pero donde yo quiero poner el acento es eso. ¿Cómo fue un instrumento estando ahí? Padre, pero no estaba destinado que alguien iba a traicionar al Hijo del Hombre. Sí, estaba destinado que alguien, o sea, no era que estaba destinado. Alguien tenía que hacerlo, que se entregara Pero a alguien. entonces Judas fue el instrumento, Padre. Algún modo. No, pero él, es lo que... él- pero él es lo- fue, en todo caso, pareciera, según yo interpreto, que fue el que cedió a la seducción del maligno, porque habían 12. Porque ahí fue que le dieron el pan. No, ¿Eh? pero... No, los dos se lo recibieron. Se lo recibieron. Los dos se lo Sí. recibieron. Y él fue quien Es aceptó que- la seducción. Claro, los Pero dos alguien la de los dos se recibieron. iba a hacer. Sí, alguien de los dos se lo Judas iba. sigue Alguien del siendo grupo Judas. cercano debió de serlo. Judas Algo sigue del siendo grupo. Entonces, Judas. donde voy es ahí el acento. O sea, es verdad lo que tú dices, lo estigmatizamos. Y lo que dice Soraya, yo no le pondría a un nieto mío ni un hijo mío ni matado. Es verdad. Pero lo que quiero que entienda es que les tocó a Judas. Eso Pero lo le dio tocó a el Judas pobre Judas. porque en él entró. Exacto. En él entró. Fue él Yo del 12 pude, quien lo yo permitió. puedo no dejar que en mí, bajo cualquier acción o cualquier efecto, entre Satanás. Pero estaba escrito. Alguien ¿Eh? iba a ser. Pero fue Judas, mi hijo, Sí, mi nieto no se van a estaba llamar escrito, Judas. pero no estaba, yo Judas. sé, estaba escrito, pero no estaba dicho, Judas Que sería será el Judas, que lo iba a Pero, traicionar. exacto, pero ¿cuál fue el pecado? ¿Quitarse la vida o ese? El quitar, bueno, las dos cosas, Ambas, las dos porque cosas. tú traicionas a un Porque- amigo, Que para que se te cumpliera traiciona. la palabra de Dios, tenía alguien que traicionarlo. Sí, pero ahora bien digo, Judas no fue el instrumento para eso. Usted no aclara de decir, Ujú. él dejó que entrara el Fue el demonio. instrumento de la maldad, del maligno, no el instrumento del Pero Señor. entonces él cumplió con la profecía. Sí, pero Pero vamos no a será ver, otro. porque es que con por ejemplo, en Sagrada Escritura se nos dice a nosotros cuando estudiamos,
la Sagrada Escritura se interpreta con la Sagrada Escritura. Eso es una ley, porque si yo saco la Sagrada Escritura para interpretarla desde mi contexto ahora, la podría posiblemente tergiversar. Entonces, para yo entender este texto, tengo que ir a otro texto. Entonces, la Sagrada Escritura se interpreta por la Sagrada Escritura. San Jerónimo y todos, aunque escribieron sus comentarios a la Sagrada Escritura, lo escribieron no al margen de los otros textos, sino viendo este texto comparado con otro texto que le ilumina la situación. Y así se construye la idea teológica de un texto. Pero también es verdad lo que tú dices, o sea, yo no le quiero retar mérito, lo que quiero decir es que también Jesucristo dice, ay de aquel, más le valdría el no haber nacido, más le valdría el no haber nacido. Ve, aquel que vaya a entregar, más le valdría no haber nacido. ¿Qué entendemos nosotros con esta expresión? Que hay de aquel que me va a entregar, porque más le valdría no haber nacido, que son de las cosas. Entonces, ¿a dónde que quiero ayudar a aterrizar? La Semana Santa nos lleva a mirar, a profundizar estas situaciones, porque estas situaciones así nos surgen interrogantes, y es bueno que nos surjan interrogantes. Nosotros estamos interpretando el texto ahora en siglo XXI, en pleno siglo XXI, con otra mentalidad, con otro conocimiento y otras cosas. Y está bien que lo hagamos. Pero para poder tener un compacto de la situación, yo tengo que meterme y dejarme incluso conducir para poder entonces llegar a conclusiones que sean como más objetivas y menos subjetivas. Porque podría yo decir, pero mira, sí. Y si nos dejamos llevar el subjetivismo, pues podríamos fácilmente como medio perdernos en la realidad. No sé si les pude ayudar o te compliqué la vida. No. Yo sigo en reflexión en Semana Santa. No, claro. Para ver y estudiando la Biblia, para ver el tema de Judas, pero sí aclaró algunas partes. Le he preguntado a mi madre también en varias ocasiones de esa parte de Judas. Vas a tener problemas con tu madre. Lo que tú crees de Judas, las tres causales. Sigue reflexionando en Semana Santa. Padre, yo creo que te va a llevar 3 Semanas una pregunta. Padre, ¿en qué contexto podemos leer Eclesiastés, que uno de los libros que más te inspiran? Sí, pero usted sabe que Jesús en cada contexto decía una cosa. Por ejemplo, al César lo que es de César, pero entonces la gente para todo coge. Por ejemplo, el Pachá que se va a beber en Semana Santa. El Pachá dice, bueno, porque yo puedo y me lo merezco. Al César lo que es del César. O sea, la gente toma mucho esas frases y todos sabemos que cuando Jesús entra, cuando profanan el templo, cuando profanan el templo, pero bueno, todo Jesús lo dice en un contexto y la Biblia siempre está basada en parábola. Pero entonces el Eclesiastés, me gustaría saber, padre, en qué contexto bíblico e histórico nosotros podemos situarlo. Leerlo, situarlo. Interpretarlo, perfecto. Mira, vuelvo y te reitero lo que le decía. Nosotros estamos leyendo libros muy antiguos, demasiado antiguos, en una cultura antigua, que ya ha ido progresando incluso. Israel ya no es el Israel de aquella época, no es el Israel. Entonces, cuando uno va a leer un libro antiguo, cualquiera que sea, la Sagrada Escritura o incluso otros libros, siempre hay que buscar referencia sobre el libro, o sea, ver quiénes han escrito sobre ese libro. Yo quiero leer Eclesiastés. En la misma Sagrada Escritura, en la parte inicial del libro, hay una pequeña introducción que te ubica los capítulos, el contexto, por qué se escribió, cuándo se escribió, cuál era la realidad, qué es lo que proyecta, las temáticas que están. Eso está al principio. Y es como un aperitivo, porque no viene tan desarrollado, pero que ayuda. Después de eso es bueno leer algo sobre ese libro. ¿Quién escribió sobre ese libro? Verlo. Tenemos la facilidad del internet y lo que no aparece en el internet no está en el mundo. No está. Yo busco un libro y te va a aparecer miles, tal vez muy exagerado, pero te van a aparecer muchos libros sobre ese libro de Eclesiastés, de personas que han escrito seriamente y posiblemente otros que lo han escrito de manera tergiversada. Uno se toma
ese texto de ese autor, lo lee y luego es conveniente leer el Eclesiastés. ¿Qué te va a ayudar eso? A dar un concepto más amplio de cómo interpretar. Porque hay palabras en las Sagradas Escrituras que nosotros no la digerimos tan fácil, porque es complicada. La Sagrada Escritura no es complicada porque no se pueda leer, sino porque utiliza una serie de elementos, palabras, realidades, que cuando fue traducida a nuestro idioma, al español, no cuando fue traducida al latín. Porque si tú me dijeras, ¿y cómo yo lo leo? Pues léelo en griego, pero sería pedirte mucho. Léelo en latín, pero no domino el latín, el español. Mientras que eso fue traducido del hebreo, griego y latín, cuando se hace una traducción, por más fiel que sea, siempre se pierden cosas. Por más fiel que sea, siempre se pierden cosas. Y hay palabras en nuestro lenguaje que no existen en otro idioma. Y que el otro idioma tiene que buscar lo que llamamos en gramática, ayúdeme ahí que ya sí me perdí, un sinónimo. Tenemos que buscar un sinónimo lo más próximo o posiblemente para poder dar con eso. Y es un poquito complicado en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos un poco a esto, una de las materias de teología gruesa, fuerte, es Sagrada Escritura. Y nosotros no lo vemos, sino que lo vemos por bloque. Los libros históricos, los pentateucos, lo vamos viendo por bloque. Y aún así, el tiempo no es suficiente para verlo. Bueno, padre, ya se nos ha agotado el tiempo. Fuera un placer Daniela, espera, dame un segundo. Padre, pero es mejor hacer lo que Soraya hace, que hace la obra y no la cacarea como muchos quieren, que hace una obra y usted está cacareándola, porque eso es lo que dice la iglesia. El ¿no? Señor ve todo. ¿Verdad, padre? Es mejor hacerlo así. El Señor lo ve todo. Dice Soraya. El Señor lo ve todo. Bueno, padre, para finalizar, un mensaje de reflexión en esta Semana Santa para los queridos redentes y oyentes de nuestro programa Asignatura Política. Pues yo creo que ustedes mismos lo dieron el mensaje. Soraya habló bien cuando habló del Gagá en San Pedro y de otras manifestaciones. Yo creo que hay que saber hacerlo en su justa dimensión. La Semana Santa, y se lo decía a un grupo de profesores que tuve en la semana pasada la oportunidad, yo le dije, miren, aprovechen esta semana para dos cosas, para descansar y luego para meditar sobre tu vida, sobre tu fe. Porque el problema nuestro es que como ya estamos de vacaciones, nos vamos a río, playa, aquello, y eso es parte también de que la Semana Santa no sea la que nosotros veíamos en aquel tiempo, porque nosotros mismos la hemos ido deteriorando con nuestras actitudes y cosas. Y una Semana Santa que debiera de ser santa, todos los días son santos, pero esta, por la intensidad y la magnitud que tiene, entonces nosotros la podíamos convertir en una semana de desgracia. Un familiar que haya fallecido en un accidente, uno que murió alcoholizado, otro que murió ahogado, cosas así. Pues yo creo, si usted no quiere ir a la iglesia, pues no vaya, se lo respetamos. Pues quédese en su casa, descanse, aproveche, que yo sé que es muy agotador. O como hace el hermano allá, se me olvidó el nombre. José. Aproveche, lea, póngase a ver películas, lo que usted quiera. Pero intente hacer algo Pacha? que sea útil. Y una copita de vino, eso no es malo, padre. No, no es malo. Malo es como hacer Pachá o Luis, que esos van a entrar entre los dos que tenía Jesucristo. Yo no sé cuál de los dos que le pidió perdón a Jesús y se salvó. Padre, yo creo que aquí en este staff falta un poquito, no mucho, un poquito de algo básico que movió al mundo y por eso lo hizo mundo, amor al Pachá, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, para que hablen de Soraya, para que vean. Nosotros sabemos, padre, ¿usted cree? Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones, Padre.